Estudio Bíblico Juventud Iglesia Evangélica Pentecostal. Semana del 04 al 10 de marzo de 2024. Tema: condescendencia y unidad de los creyentes para con todos los hombres en lo que a Dios agrada. Lectura bíblica, Romanos capítulo 12 versículo 15 al 17. Comentario: la condescendencia y la unidad entre los creyentes representan un llamado profundo a vivir en armonía y amor, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Este tema nos invita a explorar la esencia misma de la fe cristiana, que va más allá de las diferencias superficiales para abrazar la unidad en el propósito y la condescendencia en el trato con todos los hombres. Este tema también destaca la relevancia de estas virtudes en el testimonio cristiano ante el mundo. La condescendencia y la unidad son un faro que ilumina el camino hacia la fe, mostrando al mundo el poder transformador del Evangelio. En un mundo fragmentado, la Iglesia se convierte en un testimonio palpable de cómo el amor de Cristo puede unir corazones diversos en una comunión significativa. La introducción nos invita a reflexionar sobre la urgencia de vivir en unidad y condescendencia, no solo como un deber cristiano, sino como una respuesta a la gracia abundante que hemos recibido. Es un llamado a trascender las divisiones y a reflejar la unidad que Dios desea para su pueblo, impactando así la realidad de aquellos que aún no conocen el amor redentor de Cristo. Con esta perspectiva, nos embarcamos en un viaje espiritual para explorar cómo, en la condescendencia y la unidad, encontramos la esencia misma del cristianismo que agrada a Dios y transforma vidas. 1. Condescendencia en el amor. La condescendencia se manifiesta a través del amor que busca comprender y abrazar a los demás en sus diferencias. Es un reflejo del amor divino que nos llama a amarnos unos a otros. Romanos capítulo 12 versículo 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. 2. Respeto por la diversidad. La unidad se construye al respetar y valorar la diversidad de dones, culturas y perspectivas entre los creyentes. La condescendencia permite apreciar la riqueza de esta diversidad. Primera a los Corintios capítulo 12 versículos 4 al 6, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. 3. Servicio desinteresado. La condescendencia se manifiesta en un servicio desinteresado, donde los creyentes se humillan unos a otros para servir en amor, reflejando el ejemplo de Jesús. Filipenses capítulo 2 versículos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. 4. Tolerancia y paciencia. La unidad se fortalece cuando los creyentes practican la tolerancia y la paciencia, reconociendo que cada uno está en un proceso de crecimiento y madurez espiritual. Colosenses capítulo 3 versículo 13, soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. 5. Búsqueda de la paz. La condescendencia busca activamente la paz y la armonía entre los creyentes. Es un compromiso de trabajar juntos en amor para mantener la unidad del Espíritu. Efesios capítulo 4 versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. 6. Habilidad para corregir con amor. La unidad no implica ignorar el error, sino corregir con amor. La condescendencia permite corregir con el objetivo de restauración y crecimiento espiritual. Gálatas capítulo 6 versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. 7. Testimonio de amor en el mundo. La condescendencia y la unidad entre los creyentes son un testimonio poderoso del amor de Dios para el mundo. Es a través de esta unidad que el mensaje del Evangelio se presenta de manera efectiva. Juan capítulo 13 versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Primer título. Empatía entre los creyentes que forman parte de la familia de Dios. Versículo 15. Léase,
Romanos capítulo 15 versículo 5, Filipenses capítulo 2 versículos 1 al 4. Comentario: la empatía, cualidad que refleja la comprensión profunda y participación activa en las emociones y experiencias de los demás, es un elemento vital en la construcción de la unidad y fortaleza de la familia de Dios. En el corazón de la empatía se encuentra la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de caminar en sus zapatos espirituales, comprendiendo sus luchas y celebrando sus victorias. La introducción nos invita a considerar cómo esta cualidad, modelada por el amor de Cristo, se convierte en un testimonio viviente del Evangelio ante un mundo que anhela ver manifestaciones genuinas de compasión y solidaridad. 1. Identificación con el sufrimiento ajeno. La empatía en la familia de Dios se manifiesta al identificarnos y compartir el sufrimiento de nuestros hermanos. Es el reflejo del amor que llora con los que lloran. Romanos capítulo 12 versículo 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. 2. Comprensión de las debilidades de los demás. La empatía florece al comprender las debilidades y luchas de los hermanos en la fe. Es el reconocimiento de que todos estamos en un proceso de crecimiento y necesitamos apoyo. Gálatas capítulo 6 versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. 3. Apoyo práctico en tiempos de necesidad. La empatía se traduce en acciones concretas al ofrecer apoyo práctico en tiempos de necesidad. Es estar dispuestos a ser manos y pies de Cristo para nuestros hermanos. Santiago capítulo 2 versículos 15 y 16, y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? 4. Respeto por las diferencias individuales. La empatía se practica al respetar las diferencias individuales dentro de la familia de Dios. Es reconocer que cada miembro es único y amado por Dios. Romanos capítulo 14 versículo 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. 5. Celebración de los triunfos de los demás. La empatía no solo se manifiesta en los momentos difíciles, sino también en la celebración de los triunfos de los hermanos. Es regocijarse sinceramente con los éxitos de los demás. Primera a los Corintios capítulo 12 versículo 26, y si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. 6. Discernimiento espiritual para ofrecer consuelo. La empatía en la familia de Dios se manifiesta a través del discernimiento espiritual para ofrecer consuelo. Es ser sensibles a las necesidades emocionales y espirituales de nuestros hermanos. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 11, por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. 7. Perdón y reconciliación en conflictos. La empatía se destaca en la disposición a perdonar y buscar la reconciliación en medio de conflictos. Es el reflejo del amor que busca restaurar las relaciones rotas. Colosenses capítulo 3 versículo 13, soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Segundo título. Humildad de los creyentes QIUE propicia la comunión en la iglesia. Versículo 16. Léase. Primera a los Corintios capítulo 1 versículo 26 al 29, Primera de Pedro capítulo 5 versículo 5. Comentario: la humildad es el cimiento sobre el cual se construye una comunión saludable en la iglesia. Al modelar la humildad de Cristo, los creyentes crean un ambiente donde la gracia, el amor y la unidad prosperan. La introducción nos invita a explorar cómo la humildad es esencial para la comunión en la iglesia, recordándonos que al humillarnos unos ante otros, reflejamos el corazón mismo de Cristo en nuestra comunidad de fe. La humildad, reflejo del carácter de Cristo, se manifiesta de diversas maneras. Desde la disposición para servir a los demás hasta la receptividad a la corrección, la humildad actúa como un agente transformador que suaviza las asperezas y fomenta una comunión basada en el respeto mutuo y la colaboración. 1. Reconocimiento de dependencia en Dios. La humildad comienza con el reconocimiento sincero de nuestra dependencia en Dios. Al entender que todo lo que somos y tenemos proviene de Él,
cultivamos una actitud de humildad que propicia la comunión en la Iglesia. Santiago capítulo 4 versículo 10. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. 2. Disposición para servir a los demás. La humildad se manifiesta en una disposición para servir a los demás sin buscar reconocimiento. Este espíritu de servicio fortalece los lazos de comunión, creando un ambiente donde cada miembro se preocupa genuinamente por el bienestar de los demás. Filipenses capítulo 2 versículos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. 3. Receptividad a la corrección y consejo. La humildad se muestra al ser receptivos a la corrección y consejo de los hermanos. Estar dispuestos a aprender y crecer fortalece la comunión al reconocer que todos estamos en un proceso de transformación. Proverbios capítulo 15 versículo 31. Oído que escucha la censura provechosa morará entre los sabios. 4. Ausencia de orgullo y competencia. La humildad elimina el orgullo y la competencia destructiva dentro de la Iglesia. Al reconocer que todos somos instrumentos en las manos de Dios, se promueve un ambiente de colaboración y unidad. Proverbios capítulo 16 versículo 5. Abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. 5. Trato amable y compasivo. La humildad se refleja en un trato amable y compasivo hacia los demás. Esta actitud fomenta la comunión al crear un ambiente de amor y cuidado mutuo. Colosenses capítulo 3 versículo 12. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. 6. Agradecimiento y reconocimiento de los talentos de los demás. La humildad se manifiesta al reconocer y agradecer los talentos y dones de los demás. Celebrar las fortalezas de los hermanos en lugar de compararnos fomenta un ambiente de aprecio y colaboración. Primera a los Corintios capítulo 12 versículo 26. Si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. 7. Búsqueda de la unidad por encima de los intereses personales. La humildad se traduce en la búsqueda activa de la unidad por encima de los intereses personales. Al priorizar la armonía y la paz, se fortalece la comunión en la Iglesia. Efesios capítulo 4 versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tercer título. Actuar del cristiano para los que están dentro y fuera de la Iglesia. Versículo 17. Léase, Tito capítulo 3 versículo 1 y 2, Primera de Corintios capítulo 10 versículos 32 y 33. Comentario. Este tema nos recuerda que el actuar del cristiano no se limita a las paredes de la Iglesia, sino que se extiende hacia aquellos dentro y fuera de ella. Desde el amor fraterno hasta la misión evangelizadora, cada acción y actitud del creyente debe reflejar el carácter de Cristo y contribuir a la edificación del reino de Dios. La introducción nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad y el privilegio que conlleva ser un seguidor de Jesús en todas las esferas de la vida. El compromiso del cristiano con la comunidad local se destaca como un elemento clave. La fe cristiana no es un llamado al aislamiento, sino una invitación a ser agentes de cambio y amor en el entorno que nos rodea. Este involucramiento en la comunidad local es un testimonio tangible del amor y la compasión de Cristo hacia todos. 1. Amor fraterno dentro de la Iglesia. El cristiano debe manifestar un amor genuino y sacrificial hacia sus hermanos en la fe. Este amor crea una comunidad fuerte y resistente, siendo un testimonio vivo del amor de Cristo. Juan capítulo 13 versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. 2. Servicio y humildad en la comunidad cristiana. La actitud de servicio y humildad es esencial dentro de la Iglesia. Al seguir el ejemplo de Jesús, que vino a servir, los cristianos construyen una comunidad basada en el servicio desinteresado. Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 7. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres.
3. Compasión y cuidado por los necesitados en la Iglesia. La compasión y el cuidado por los necesitados dentro de la Iglesia son una expresión tangible del amor cristiano. Atender las necesidades de los hermanos fortalece los lazos de unidad y solidaridad. Gálatas capítulo 6 versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. 4. Evangelización y testimonio efectivo fuera de la Iglesia. El cristiano debe estar comprometido con la misión de llevar el Evangelio fuera de los muros de la Iglesia. Un testimonio efectivo y una evangelización auténtica son cruciales para alcanzar a aquellos que aún no conocen a Cristo. Mateo capítulo 28 versículos 19 y 20. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. 5. Compromiso con la ética y la integridad en todas las áreas de la vida. El cristiano debe demostrar un compromiso inquebrantable con la ética y la integridad en todos los aspectos de su vida. Vivir de manera coherente con los principios cristianos es esencial para hacer luz en el mundo. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 12. Mantened entre los gentiles vuestro buen proceder, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. 6. Involucramiento en la comunidad local. El cristiano debe ser activo en la comunidad local, buscando contribuir al bienestar de aquellos que lo rodean. Este involucramiento es una manifestación concreta del amor de Dios en acción. Jeremías capítulo 29 versículo 7, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. 7. Respeto y amor hacia los no creyentes. El actuar del cristiano hacia aquellos que no comparten su fe debe estar marcado por el respeto y el amor. A través de un trato amoroso, se crea un puente para compartir el mensaje transformador del Evangelio. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Honra, gloria y suprema alabanza a nuestro Dios. Estudio bíblico escrito y exhortado por el administrador de alabanzas y EP. Recuerde escudriñar las Escrituras, profundizar aún más cada título aquí exhortado. Dios le bendiga. Yo bajé por los caminos de este mundo, donde placeres y vicios conocí, pero sitio para mí no vi ninguno, donde mi alma encontró felicidad. Como errante vagué por esta vida, en los placeres busqué felicidad, pero confieso feliz nunca he sido, porque no existe al estar lejos de Dios. Oh mi Jesús, deja que llore y adore a mi Señor, porque mis lágrimas no puedo contener cuando yo siento tu presencia, mi Señor. Quisiera estar siempre a tu lado y no separarme más, porque en el mundo no hay sitio para mí, donde mi alma se encuentra feliz. Tú curaste y vendaste mis heridas, cuando a la vera del camino me quedé. Muchos pasaron por mí sin socorrerme, y me dejaron solo en mi dolor.